Dios les bendiga en gran manera. Sea nuestro Dios en esta mañana visitando su hogar, su casa, su familia, su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde Dios trae una palabra para nuestro corazón el día de hoy. Y queremos ministrar la vida de cada uno de ustedes bajo el tema engañados. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bendito sea el Señor Jesús. Miren, amados hermanos, quiero hablar esta palabra en esta mañana porque hay muchas personas que están siendo engañadas por sus propias mentes y por grupos religiosos que los van a llevar a la perdición eterna. Aunque esta palabra no es una palabra suave, es una palabra dura, es una palabra incómoda de recibir porque al ser humano no le gusta ser corregido, pero alguien tiene que hablar la palabra de Dios, alguien tiene que decirle la verdad. ¿Por qué? Porque la humanidad completa está bajo la ira de Dios. Todo aquel que no está bajo Cristo, aquel que no está escudado en la sangre de Cristo, el que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, está muerto en sus delitos y pecados. Compartía ayer en la mañana con un grupo y les decía, la condición de la humanidad es que están muertos en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que nosotros andábamos también como el mundo, como hijos de ira, como los demás, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Dios nos encontró, hasta que Dios nos salvó. Este asunto de la salvación no es algo que tú puedas ganarte, no es algo que puedas conquistar, ni siquiera puedes alcanzarlo por ti mismo. Dios tiene obligatoriamente que encontrarte, Dios tiene obligatoriamente que abrir tus ojos espirituales para que veas la condición de pecado en la cual te encuentras. Hay testimonios innumerables de personas que se creían muy santas, que se creían salvos porque iban a un grupo religioso, porque asistían todos los domingos a ese grupo religioso y pensaban que eran salvos. Los fariseos también en este caso que se encuentran con Jesús y Jesús empieza a reprenderlos a ellos con su propia incredulidad, con su propia falsedad. Y ellos le dicen a Jesús, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciesen. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero ustedes son hijos de vuestro padre, le dice Jesús en los versos siguientes. Y ellos responden, un padre tenemos y es Dios, porque no somos hijos de fornicación. Y Jesús les responde a ellos una vez más, aleluya. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Bendito sea el Señor Jesucristo. Usted sabe lo que esto significa. Los fariseos estaban confiados en que por pertenecer a un grupo religioso X, en este caso el judaísmo, ellos eran salvos, porque eran descendencia de Abraham y conforme a la ley les correspondía la salvación por el pacto de la circuncisión que hizo Dios. Pero Jeremías 31 y también Ezequiel habla de un pacto nuevo, un pacto donde la ley no sería escrita en tablas, sino en el corazón del ser humano, donde habría un cambio desde el dentro del ser humano, porque el Espíritu de Dios iba a ocasionar ese cambio. Se hablaba de un nuevo nacimiento, de recibir el Espíritu Santo como sello y como garantía. Ya no sería un pacto en la carne, sino en el Espíritu del ser humano, una transformación interna que se manifestaría en lo natural, en lo terrenal, en lo carnal, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Y testificando el ser humano del nuevo nacimiento de Cristo Jesús a través de las obras que manifestaría en esta tierra. Y Jesús les dice, esas obras que ustedes hacen son las obras que el mismo Satanás hizo desde el principio, porque él es homicida, porque él es mentiroso, porque él es engañador, y esas mismas obras ustedes están practicando. Tenemos que abrir los ojos y de verdad, mis hermanos, me duele esto porque conozco y he hablado con muchas personas que viven en fornicación, que engañan, que mienten, que son adúlteros, que son alcohólicos y creen que son salvos porque visitan un grupo religioso. Y hay muchos de todos tipos. Hay cristianos evangélicos, hay cristianos católicos y de todos los grupos religiosos que usted podría conocer. Hay personas que se creen que son salvos y sin embargo su destino es el lago que arderá en fuego y azufre. Sé que muchos dirán, ahora usted es juez que está condenando a la gente, pastor. No, es la palabra de Dios que dice que aquellos que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Lo dice Gálatas 5, verso 18 en adelante, al hablar de la manifestación de las obras de la carne. Y nos dice allí que esta
estas obras son las orgías, las lujurias, las borracheras, la idolatría, la hechicería, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño y todo tipo de pecado que se comete con avidez. Esos pies presurosos a cometer el mal, Dios abomina ese tipo de cosas, ese tipo de comportamiento. Y muchas personas dentro de las iglesias se comportan de esta manera, aún creyendo que son salvos. Sin embargo, su destino será el lago que arde en fuego y azufre. Y tenemos que abrir los ojos espirituales de aquellos que están escuchando, porque es necesario que alguien les diga la verdad. El camino que lleva, como decía el mensaje de la hermana Emily en una campaña que dimos, el camino que lleva es camino de muerte. Todo el que no está escondido en Cristo Jesús, todo aquel que no se ha rendido a Cristo Jesús y que no le ha permitido al Espíritu Santo hacer la obra en su vida, su camino es camino de muerte. No importa que vayas a la iglesia evangélica, a la católica, a la menonita, a la bautista, a la adventista, a los mormones, si tú no estás sometido a Jesús, si tú dices amar a Jesús, pero no obedeces sus mandamientos, tu camino es camino de muerte. Estás siendo engañado por tu religión. Otros que no se congregan en ninguna parte dicen, yo no necesito una iglesia para ser salvo. Pues también tu camino es camino de muerte. Bendito sea el Señor, porque así como una iglesia puede guiarte a Jesucristo, también una iglesia puede guiarte a la perdición. Pero mucho más traicionero es el pensamiento del ser humano que camina solo como un llanero solitario, cuando la Biblia dice que son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. Bendito sea el Señor. Entonces, este que decide caminar solo es una presa fácil del enemigo, es un blanco fácil que el enemigo puede atacar. ¿Por qué? Porque está solo y camina solo. El que camina sin el Espíritu Santo también camina solo. Es necesario que abramos los ojos y entendamos que no podemos dejarnos engañar más del sistema, no podemos dejarnos engañar más por nuestra mente, por nuestra carne que nos lleva al pecado, y entendamos que el que no se somete a la palabra de Dios en Cristo Jesús, lamentablemente está siendo engañado y su destino es el lago que arderá en fuego y azufre. Así que quiero que reacciones en esta mañana y despierte a la luz de la palabra y no vivas como vivieron los fariseos, creyendo que eran salvos, y Jesús le llamó sepulcros blanqueados, porque por dentro estaban muertos y apestaban. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.